en la línea de Mega Noticias TVC la doctora Cindy Jiménez, integrante de la Comisión de Talento Humano de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Cindy, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Yo muy bien, mi querido Paco. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, en este tema de la facturación falsa, ¿terrorismo fiscal o justicia? Vaya, pues esa es una gran pregunta. Mira, es algo que ha surgido a nivel internacional. Esto es algo importante de señalar, que no es algo que solamente haya pasado en México. Acuérdate que mundialmente, en un tema de globalización, ha pasado situaciones como el Panama Papers y todo este tipo de situaciones que hablan acerca de empresas fantasma o fachada o cascarón, y que a través de eso ha habido muchas personas, sobre todo delincuentes, realmente hablando de delincuencia organizada, a través de los cuales aprovechan paraísos fiscales para mandar su dinero a otros lugares, insisto, países que son paraísos fiscales y que además no tienen normalmente tratado para poderse comunicar todo este tipo de cuestiones. Hay mucha secrecía y bueno, a raíz de todo esto que mundialmente está pasando, también se adopta este tipo de figuras en México. Sin embargo, el contexto de México es un poco diferente. Es cierto, por ejemplo, que en los Panama Papers aparecieron varias empresas mexicanas o varios empresarios mexicanos en realidad. Pero acuérdate que para 2014, que es cuando se empiezan a crear este tipo de legislaciones, y me refiero principalmente a los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, ¿qué pasaba, por ejemplo, en Veracruz? Había un gobernador, había varios fraudes que se hacían a través de empresas que se creaban para donde se vendían supuestamente medicamentos para combatir el cáncer, que eran quimioterapias y que al final eran agua. Y eso estuvo pasando en diversas gubernaturas, sobre todo en las entidades públicas. Por eso es que, como bien se señaló hace un momentito en tu programa, la consideración penal cuando se trata de servidores públicos es muchísimo más fuerte. Entonces, en 2014 se crea este artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que previene de crear empresas cascarón. Y entonces exige a todos los empresarios que las empresas tengan no solamente activos, sino infraestructura y trabajadores para llevar a cabo las actividades que esté poniendo dentro de las facturas. Después de eso se sigue dando cuenta que hay muchas empresas que pese a este requisito siguen vendiendo facturas. Y entonces también acuérdate que fue la etapa en la que brincamos de la facturación de papel a la facturación electrónica, para que de esa manera no se estuviera haciendo eso precisamente, que era vender las facturas que básicamente iban un poco en blanco, pero que lo que tú le fueras a poner, si es que tú eras un comprador de eso, pues iba a ser lo suficiente para que tú bajaras tu base de impuestos sobre la renta y pagaras un mínimo. Evasión. Sobre esa factura, claro, por supuesto, defraudación fiscal, evasión, y por eso se empezó a tipificar la venta de facturas. Después, en el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, se señala precisamente este tema de la venta y compra de facturas. Y entonces el año pasado, eso es lo que vemos, ¿no? El cambio de legislación en donde sale del Código Fiscal de la Federación y entra a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Eso es lo más importante, eso es lo más relevante que ha pasado en el sistema penal mexicano. O sea, es justicia necesaria. Fíjate que yo consideraría que es justicia necesaria hasta donde entra en el Código Fiscal de la Federación el tipo de la venta y compra de facturas. Cuando sale del Código Fiscal de la Federación y entra a un derecho penal que es especial, que se cuece aparte, que es la delincuencia organizada, y además se señala este tipo de delitos como una amenaza a la seguridad nacional y que por tanto le da facultades especiales a la autoridad, como de restringir comunicaciones, de hacer investigación de otro tipo que va más allá del derecho penal, me parece excesivo, porque en ese punto están violentando derechos humanos, como por ejemplo agregarlo a la prisión preventiva oficiosa. Oficiosa, Ahora, claro. Son delitos de prisión preventiva oficiosa. Y ojo, a nivel interamericano y a
nivel mundial, se considera que la prisión preventiva oficiosa debe de ser de última ratio, es decir, lo último de lo último que se debe de hacer. No debe de existir un catálogo de delitos que se consideren de prisión preventiva oficiosa, sino que un juez de control y un juez de tribunal debería de ser el que determinara si es que cierto delito en determinadas circunstancias amerita una prisión preventiva, que además siempre debería ser justificada. Es decir, es cierto que México adoptó la inclinación mundial que se estaba llevando en el sentido de tipificar este tipo de facturación y las empresas fachada y de sancionarlas. Pero lejos de aplicar las políticas públicas para hacerlo, lo saca de un derecho penal del ciudadano y lo convierte en un derecho penal del enemigo. A ver, dime una cosa, 7.8 millones de pesos para que caigas como mínimo, para que caigas en esta situación y se te sancione. ¿Esto de alguna manera afectaría a los grandes contribuyentes? Sí, son 7.8 millones de pesos. Mínimo, ¿vale? mínimo. 7.8 millones mínimo de lo defraudado. Eso quiere decir que tendríamos que hablar de una facturación de unos 30 millones. Efectivamente son personas que están facturando muchísimo, no necesariamente grandes contribuyentes, porque podría tratarse de actos continuados. Supongamos que durante todo el 2019 y parte de 2020 se están llevando a cabo este tipo de delitos, entonces podemos sumar toda la cifra y no necesariamente caería dentro de grandes contribuyentes. Para los contribuyentes que no llegan a esas cifras, no hay temor. Pues claro que debe de haber temor, porque pese a que no se encuentra tipificado como parte de la ley contra la delincuencia organizada y no hay una prisión preventiva oficiosa, sí puede haber una prisión preventiva que sea determinada como una medida cautelar por un juez de control, y además recordemos que sigue estando en el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación como un delito de tipo fiscal. Vamos, entonces, para los contribuyentes, si me lo permite la audiencia, para los contribuyentes de a pie, también debe preocuparnos. Por supuesto, debe de preocuparnos porque al final es muy cierto el discurso de que debemos de frenar este tipo de prácticas. Para eso es precisamente por lo que está luchando la autoridad, y ese fue el discurso por el que, a través del cual salió esta nueva legislación. Si bien es cierto, como te comento, que fue incorrecto en relación a la teoría de los derechos humanos y del tipo penal acusatorio, oral y garantista que existe hoy en día en México, fue contrario a todo esto, ponerlo en una legislación diferente cuando sube de 7.8 millones, de todas maneras, cuando es menor de esta cifra, también se encuentra tipificado como un delito penal, y si es que las políticas públicas se impulsan para cazar a este tipo de contribuyentes, pues todos deberíamos estar preocupados si es que llevamos a cabo este tipo de conductas. El simple hecho de que aparezca en tu historial, valga el término, una sola factura falsa, ya es motivo. Es motivo dependiendo, porque acuérdense que lo primero que debe de pasar es que conforme al artículo 69b, la persona que te haya emitido la facturación, a esas personas se les conoce como EFOS, va a salir dentro de este listado, va a ser notificado, va a salir en el Diario Oficial de la Federación, y tú como receptor de esa factura, es decir, los EDOS, tienes el momento de ir al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, a aclarar que cierta actividad fue o no fue llevada a cabo efectivamente, y si no lo fue, en ese momento puedes pagar la contribución que dejaste de pagar, porque obviamente con esa factura tú la hiciste deducible y evitaste pagar un impuesto sobre la renta. Entonces en ese momento lo puedes pagar y evitarás que exista una carpeta de investigación, que el propio SAT, a través de la Procuraduría Fiscal, inicie una carpeta de investigación en contra tuyo. Un largo tema que hay que seguir aclarando. Cindy Jiménez, vamos a invitarte a un programa especial sobre este tema. Te agradezco por lo pronto tus comentarios. Con todo el gusto, mi querido Paco, que tengan buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, la doctora Cindy Jiménez.